Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, el debate político. Nuestra cita con todos ustedes en riguroso y directo todos los miércoles a partir de las 9 de la noche, compartiendo este tiempo de debate, este tiempo de tertulia y este tiempo de coloquio, y sobre todo en este último mes del mes de diciembre, analizando lo que ha sido este año 2020. Pues bien, pues comenzamos, por supuesto, como siempre comenzamos, presentando a nuestros invitados que comparte esta noche esta mesa de debate que hemos tenido que reducir por las medidas del COVID. Hemos pasado de 4 personas en estas mesas de debate a 2 personas. Esta noche nos acompaña don Fernando Torello. Muy buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, gracias, bien. ¿Cómo está este tiempo del sur? Frío, está haciendo frío. Estamos en Navidad. Ahora, dentro de poco va a nevar también. Es lo único que ya nos faltaba. Don Domingo Madera, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, vamos escapando. Y del sur nos vamos a Las Palmas. ¿Cómo está ese tiempo por Las Palmas? Bien, también está fresco. Estamos teniendo sobre todo las noches bastante frescas y bastante pasada por agüilla, aunque es agüilla que cae bien, no hay grandes chaparrones, pero están papando todo. Eso es lo bueno, ¿no? Para la agricultura, sobre todo, para la poca agricultura que tenemos. Lo que queda. Pero por lo menos, hombre, por lo menos toda esta catástrofe que hemos tenido de incendio y nuestro monte, pues lo vamos a tener más verde todavía. Pues bien, pues vamos a comenzar y entramos en materia, por lo tanto, en temas de actualidad. ¿Y por dónde pasa uno de los temas de actualidad? Por la migración. Uno de ellos. Sí, efectivamente, ¿no? Lo llevamos hablando sistemáticamente y desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Porque todo este problema ya parte de los años 90, hubieron muchos programas de intento, ¿no? de control, sobre todo de la capacidad de carga que pueden tener los fenómenos migratorios, las políticas con los países vecinos, con los países emisores de inmigrantes, pero para mí hay 2 aspectos fundamentales en cualquier tipo de plan de inmigración, ¿no? Uno es el control de fronteras, el control exterior, que se puede hacer para que las mafias que trafican con seres humanos no estén a sus anchas, y sobre todo hay una visión que es la política de los países vecinos en cuanto a qué pueden hacer esos países vecinos con el objeto de limitar la salida de inmigrantes, ¿no? Hemos tenido la preocupación, porque Canarias, por la situación geográfica nuestra, ¿no? Del Sáhara, del conflicto que tenemos ahora, que lo hemos tenido de los años de la descolonización, ¿no? Y el papel también que juega Marruecos en determinadas circunstancias, ¿no? Porque hay determinadas circunstancias que parece que hay una apertura de descontrol, por decirlo de alguna manera, de los flujos migratorios, cuando se sabe... O control permitido. Exacto, cuando se sabe categóricamente que, por ejemplo, Marruecos sabe perfectamente quiénes son las mafias que trafican con seres humanos y puede evitar... pero ante determinadas situaciones de conflicto, pues parece que surgen, ¿no? Esos flujos migratorios, ¿no? Por lo tanto, hay un tema de los países vecinos que podemos hacer con actuaciones concretas en los países de origen, pero sobre todo hay cosas que nosotros no podemos controlar ante determinadas políticas que se llevan a cabo por determinados actores, operadores extranjeros, ¿no? Me refiero a que si hay una situación de crisis motivada pues ahora por el control de las aguas marítimas, ¿no? En fin, esa delimitación de aguas marítimas, con este caso con Marruecos, que hay materiales de tierras raras, ¿no? Que tienen un nivel económico bastante importante. Todas estas situaciones distorsionan un poco el enfoque. Pero dicho esto, está claro que el Estado tiene que ponerse de acuerdo con unas políticas de control, sobre todo, de sus fronteras exteriores y de sus mecanismos de defensa. Tenemos que saber las personas que entran, que no entran, es decir, ver lo que hacen otros países a nivel mundial, ¿no? De cómo hacen efectivamente este control, ¿no? Y entonces, bueno, ver qué mecanismos podemos actuar
para conseguir que estos flujos migratorios de alguna manera se detengan, y si no pueden detenerse, pues ver cuáles son esos mecanismos paliativos. Lo que está claro es que cualquier persona que entre en las fronteras españolas tiene que ser controlado, bien sea por el CIDE, por los servicios de vigilancia y por un control. El mensaje que tiene que dar el gobierno español es: oye, la inmigración irregular no se puede potenciar frente a la inmigración regular. Nosotros vemos que la inmigración regular, de personas que vienen aquí, que quieren acceder a un puesto de trabajo, a conseguir los 90 días de estancia, de residencia 5 años, de residencia permanente más, en fin, les cuesta, tienen que llegar con un nivel económico adecuado, ¿no? Conseguir un trabajo, etcétera. Entonces hay que fortalecer la inmigración regular frente a la irregular. Y después hay que también dar un mensaje de que tenemos derechos, todos los derechos del mundo, pero también hay deberes. Y igual que hay un derecho, hay un deber. No hay un derecho a entrar irregularmente en España, ni en ningún país del mundo, ¿no? Entonces, oye, hay que exigir por mecanismos legales que existen, oye, es que la entrada tiene que ser regular. Acuerdos con los países emisores de devolución. Hemos visto ahora con el tema del COVID la devolución, no es decir, te vienen masivamente, pero no se puede devolver por las circunstancias del COVID o otras circunstancias que es donde se tienen que analizar. Lo que está claro es que el Estado tiene que controlar sus fronteras y aplicar la normativa que existe, ¿no? Entonces, el efecto llamada hay que cortarlo de una manera radical, porque si no, vamos a seguir con este tipo de situación, y estamos viendo que hay capacidad de carga, o sea, ¿no? Es un tema que hay límites, ¿no? Y esos límites no se pueden proyectar por determinadas personas que digan: oye, ustedes son xenófobos, están hablando mal, están en contra. No, estamos hablando de temas que yo creo que todo el mundo piensa y que tenemos que decirlo, es decir, y que hay que decirlo y que hay que afrontarlo para que un fenómeno como el inmigratorio no se convierta en un problema como se está convirtiendo en estos momentos, ¿no? Y entonces esos son elementos clave: control de fronteras, mensaje de que hay que entrar de una manera regular. A la gente que entra de manera irregular está la ley una ley orgánica de los derechos y libertades de los extranjeros, que se tiene que aplicar. Oiga, si usted está de una manera irregular administrativamente, se le puede retener en centros de internamiento hasta que se produzca la devolución si usted ha cometido infracción administrativa, porque si hay infracciones administrativas se pueden hacer y hay tiempos de retención. Tenemos los mecanismos de asilo, de protección subsidiaria. Todo esto, si se da, pues efectivamente los extranjeros tienen derecho, porque tienen todos los derechos del mundo, pero también hay una serie de obligaciones. Entre ellas el Estado tiene que controlar primero fronteras. ¿Pero por qué? Por cuestiones de orden público, por cuestiones de sanidad, y porque no puede haber este desasosiego que tenemos todos en estos momentos, que estamos viendo como gente que llega, que a los 72 horas salen fuera, personas que incluso están contagiadas y esto no es racismo, o sea, personas que están contagiadas, y entonces, oye, no se pueden estar. Resulta que a nosotros nos prohíben acceder a sitios donde hayan más de 10 personas, etcétera, etcétera, y como consecuencia de una actuación que no puede el Estado, porque está incapacitado para regular estas situaciones, poner en peligro, y hemos visto lo que está conllevando esta situación, ¿no? A una disfuncionalidad que ya te viene a ti la gente de Andalucía: oiga, que me están mandando la gente de Canarias para los inmigrantes, para, en este caso, Granada, que ha salido, oye, y sin tipo test. Y después viene otro: no, toda la gente que se marcha vienen con unos controles, se le pregunta, ¿no?, a pie de cámara a los inmigrantes si le han hecho tipo test. Y no, a mí no me han hecho absolutamente nada. Entonces, claro, este descontrol no es normal. Un Estado serio, un Estado que se aprecie de control de sus fronteras, tiene que tener esos mínimos mecanismos, ¿no? Y por ahí van los tiros. Se me escapa este descontrol. Yo creo que has hecho un análisis perfecto de la situación actual, pero yo, como en estas cosas suelo pensar mal, ser mal pensado,
Yo creo que aquí hay otros intereses por detrás. Tú te has quedado en el gobierno español, pero ¿y qué pasa en Europa? ¿Y qué está haciendo Europa para resolver este tema? Aquí hay mucha gente mirando para otro lado, tanto el gobierno español como Europa. Y eso pueden ser consignas. Y como vengo diciendo desde hace muchos años, Canarias no le importa ni a España ni a Europa. Y no soy independentista, pero la realidad es la que tenemos. Yo creo que ahí hay una serie de actuaciones obligadas por Europa, con la cual nuestro gobierno, que es clarísimo lo que tú has dicho y que es clarísimo lo que se ve, y que el gobierno no hace nada, porque vamos, yo lo primero que haría es aviones y para allá o para Londres o para Alemania, me da igual. ¿Entiendes? Lo que no puede ser es lo que está pasando. Nos estamos cargando, se está creando un tapón aquí y eso va a explotar. Si a eso le suman la situación económica de Canarias, el desprecio que tiene el gobierno de España por Canarias, las promesas que le hacen a algunos partidos que después no cumplen, etcétera, etcétera, la perspectiva que tenemos es muy mala. Y tampoco soy xenófobo ni racista, o sea que no vengan a decir tonterías, porque ya está bien de utilizar esas expresiones. Tenemos que salvarnos nosotros, tenemos que salvar nuestra tierra, tenemos que salvar a nuestros hijos, y eso tienen que arreglarlo. Y mientras más tarden en arreglarlo, más pronto va a explotar. Sí. Has puesto dos temas, Europa. No sé si han visto en el debate, el control del gobierno en el Senado, donde la señora ministra decía que no se iba a permitir que entraran los inmigrantes a través de Canarias en Europa. Y sí. Ahí le replicaba por parte del senador Clavijo, diciéndole, oiga, que a veces se entera, y se lo dice a sus compañeros, que Canarias es Europa. Que bueno, desde que tocan Canarias está en Europa. Sí, esto es un tema curioso porque la Unión Europea, dentro de la libertad de circulación de mercancías, capitales, libertad de establecimiento, políticas que se han ido ampliando, el tema del pilar de la inmigración lo tienen ahí en stand-by. Y entonces ha habido una reunión de ministros de exteriores de la Unión Europea donde no invitaron ni a España, ni a Italia, ni a Grecia. No hace ni una semana hablando de inmigración. Hablando de inmigración. O sea, con lo cual estamos viendo que la Unión Europea en estos temas pues tiene muchísimo, ¿no? No se ha puesto de acuerdo. Así como hay un alto comisionado de política exterior, de seguridad exterior de la Unión Europea, que debería entrar aquí en los temas de inmigración, pero no se entra en los temas de inmigración. Entonces, oye, cada país búsquese la vida sin problemas, sin perjuicio de determinados acuerdos que puedan haber en materia de pesca, que negocia directamente, o de agricultura, que negocia puntualmente la Unión Europea, ¿no? sin España, ¿no? Los mecanismos de la Comisión. Si nos siguen hundiendo, es decir, ahora mismo al plátano le quitan no sé cuántos millones de la Comisión Europea, y ya lo que le faltaba al plátano era que no se pudiera producir el 30 o el 40% de lo que se está produciendo, que es otra cosa que vengo diciendo desde hace muchos años. Esto se hizo para proteger la agricultura canaria. La agricultura canaria no se ha protegido porque desde que entramos en Europa hasta ahora ha disminuido un 1% del PIB, y cada vez está peor y cada vez es más difícil. No tenemos que hacer agricultura para exportar, tenemos que hacer agricultura para el consumo local. Bueno, pues todo este tipo de circunstancias implica que la Unión Europea está dejando a los países, y sobre todo a los que somos fronteras, pues que nos busquemos la vida, ¿no? Pero dicho esto, el gobierno del Estado, que es competencia en política exterior, en política de defensa, en todas las políticas de inmigración, es competencia del Estado. O sea, no le puedes echar la culpa, en este caso a las comunidades autónomas. Es el que tiene que tomar la solución, ¿no? Y el mecanismo, ahora han ido, no sé si van a ir a hablar con Marruecos o están ya en esa historia de ir a hablar con Marruecos. Esto es un tema clave, es decir, porque Marruecos
tiene una importancia vital en ese flujo. Marruecos puede controlar ese flujo porque Marruecos no se entiende sino con el rey, de rey a rey. Y yo creo que Pedro Sánchez va a perder el viaje porque... Y son políticas que tiene que haber de devoluciones, aunque las devoluciones en caliente, el Convenio Europeo de Derechos Humanos lo tiene como atentados a derechos fundamentales. Pero ahora lo han reconocido. Bueno, pero últimamente han reconocido la devolución en caliente. Bueno, pero que tiene, ¿sabes? Sus detractores y el Convenio Europeo ahí de alguna manera lo prohíbe. Es que eso tiene que controlarse. Si la gente lo que quiere tener es un punto claro ahí, es qué hacemos. Pero si tenemos un ministerio de inmigración, sí, y competencias de 4 ministerios más sobre la inmigración. Sí. ¿Para qué tienes un ministerio si tienes competencia 5 ministerios? Me parece un disparate. Pero es que y entonces ahí los 5 ministros están mirando para otro lado. Y ninguno resuelve el problema. Pero lo hemos visto. Es decir, cuando hay un gobierno de coalición como este, que son 23 o 22, está claro, tienes que crear ministerios y después viene el descontrol porque no hay una auténtica coordinación. Responsable. Exacto. Y entonces, en las políticas, primero esto, es decir, tienes que hacer una política exterior importante y ver por qué en determinadas situaciones, y son cuando hay problemas en este caso de limitación de aguas territoriales, problemas específicos con Marruecos, presiona de una manera determinada porque esos flujos son anormales. Y esas mafias que no se puedan controlar es un tema realmente, oye, la policía, en este caso la de Marruecos, lo puede hacer, incluso la española, que saben. Es decir, esto tienes que evitarlo de alguna manera. Pero ya una vez que esté la gente aquí, tienes que hacer los mecanismos. La ley lo prevé. Oiga, si usted ha entrado irregularmente, esta es una infracción administrativa clara. Y la infracción administrativa implica devolución, deportación, con todos los requisitos legales, abogado de oficio, etcétera. Y usted puede estar, eso sí, conseguir centros adecuados donde puede estar hasta que se sepa si se repatria o no se repatria, durante un tiempo que puede estar en 60 días, que lo prevé perfectamente la ley, ¿no? La gente que tiene el derecho de asilo, derecho de protección, pues esos van por otra vía, ¿no? Pero lo que está claro es que tiene y dar ese mensaje. La gente no puede tener aquí, ahora viendo la situación esta, decir, oye, en España es facilísimo, porque ahora entraron en este puente 400 y pico, claro, 400 y pico más. Es que vamos a llenar la isla de campamentos. Sí, pero lo más grave, por ejemplo, ahora es que ya está bien. Se está creando un malestar, y eso lo tienen que tener en cuenta las autoridades, con que a los inmigrantes los introduzcan en apartamentos turísticos por la afectación a la imagen turística, y porque hay mucha gente ya que se está planteando resolver contratos con los explotadores porque están incumpliendo con el contrato. Oye, yo he alquilado estos temas para turistas, no para inmigrantes, porque el efecto en la imagen del hotel me va a repercutir. O sea, ya yo no voy a poder sacar adelante el hotel en muchísimo tiempo, porque es una imagen, ¿no? Por ejemplo, hay gente que ha pedido una prueba pericial de, oye, ¿cuánto vale estos daños y perjuicios a la imagen turística de Canarias o la imagen turística de estos hoteles en el futuro? Porque el explotador está ahí 4 o 5 años y se va cuando le quiten la explotación. Pero dejas ahí un paquete y un reforzamiento de futuro. La fama se consigue rápida, pero una vez que pierdas esa fama, la gente no te va. Entonces, todo este tipo de situaciones está creando, ¿sabes? Situaciones que la gente dice, oye, esto no es normal. Y si esto puede ser un efecto llamada, oye, usted es un racista. Oye, no. Puede producir un efecto llamada este tipo de situaciones porque están viniendo cada vez más. Entonces, ¿cuáles son los argumentos políticos y de coordinación que tiene que tener el gobierno del Estado? Oye, primero un control en la frontera, pero un control no solo por cuestiones sanitarias vinculadas al COVID, sino porque pueden venir personas que sean delincuentes, pueden venir personas que puedan estar en una situación de atentado al orden público, pueden morir muchísimas personas, gente huyendo del hambre, pero otras no. Y tú tienes derecho, como Estado, tienes la obligación de controlar tus fronteras. Yo no he visto este descontrol tan brutal. No se puede permitir que te vengan a ti por la playa y lo veas, oiga, pero ¿esto qué es?
Primero porque están ocurriendo todas las muertes que están ocurriendo, ¿no? Pero se puede perfectamente solucionar estos temas. La Unión Europea, lo que estás diciendo, el pilar de la Unión Europea. Antes teníamos el servicio del Frontex, este servicio de vigilancia, además con policías de todas las partes de la Unión Europea y tal. Pues eso ha desaparecido, o sea, hay una desidia importantísima. Tienes Lampedusa, tienes Grecia, lo que ha pasado en Italia, y aquí te da exactamente igual. Es decir, oiga, pero nosotros no podemos estar en esta situación. Y entonces ya esto es un tema incontenible que crea malestar, crea situaciones de problemática, ¿no? A mí me estaban diciendo el otro día, gente ahí en Playa del Inglés, bueno, en ese caso en San Fernando de las Palomas, creo que fue el Puente de la Constitución, que creo que de repente ahí en la zona de San Fernando una avalancha ahí de gente extranjera, no voy a decir nacionalidad, pero la gente dice, oye, pero esto, ¿sabes? ¿Y esto qué es lo que es, ¿no? O estamos viendo ahora en un hotel importante de la calle, de la avenida de San Bartolomé de Tirajana, ¿no? Tendida ropa ahí en la zona. ¿Qué imagen? Eso no puede ser. Entonces, eso no puede ser de ningún tipo, pero no porque uno no quiera que unas personas estén viviendo bien y que tengan todos los derechos y respeto. No, pero además, si es verdad que su objetivo no es quedarse aquí, ¿por qué no se le facilita la salida? Porque no te deja la Unión Europea. Porque es que hay un infantilismo. Pero hay un momento que tienes que hacerte el loco. Sí, pero para allá, y cuando tengan el problema allí verás cómo se preocupan. Pero es que han habido gente que para mí, desde un punto de vista de responsabilidad, no, es que esta gente viene aquí a Canarias porque quieren marcharse, pero bueno, pero usted le ha preguntado si Holanda los quiere. Si no, porque viene aquí porque quiere irse a Holanda, o quiere irse a Francia, a Alemania, pero oye, no, usted tiene que entrar de una manera legal. O sea, ese es el mensaje y la lucha clara contra las mafias. Es decir, oiga, que aquí no puede. Pero si le está facilitando la actuación, porque salen de allí perfectamente. Después, en origen, ahora Senegal, por cierto, Senegal procesó a un padre que dejó ir a un hijo de 14 años para jugar al fútbol en Italia. Fíjate, si disparate, jugar al fútbol en Italia, montarlo en una patera de estas, y claro, se murió con 14 años y sancionaron con 2 años de cárcel al bueno, sí, bueno, eso son noticias, espero que no sea una fake news, ¿no? Pero tienes que actuar, es decir, y el gobierno, Europa, España, tiene que negociar con esos países para evitar este tipo de situaciones. Y lo que pasa es que, claro, que estamos ahora en un tema de que no puedes hablar de una manera muy clara porque está mal interpretado, ¿no? Yo he visto a gente que dice, oiga, pero ¿por qué se oponen ustedes a que los inmigrantes estén en hoteles? Nosotros no nos oponemos a que estén en hoteles, que no es normal, que no es normal que se introduzcan a inmigrantes en hoteles, porque la imagen turística de Canarias es otro tema. No, pero además, eso sí es una casualidad que estén los hoteles vacíos por la pandemia, pero si estuvieran llenos, ¿qué pasa? Pero después, los grandes empresarios del sector turístico, no se les ocurriría nunca meter a gente en los hoteles, por mucha necesidad que tengan, porque saben. O sea, y entonces aquí, tanto las consejerías de turismo, el Ministerio de Turismo debería hacer un análisis, es decir, oye, ¿esto va a afectar a esa famosa imagen turística de Canarias? Esa es la primera reflexión. La segunda reflexión, oye, si a todos los operadores turísticos se le aplica la ley de ordenación del turismo, en cuanto a la calidad, a la excedencia del producto turístico, con sanciones que van de 30.000 euros en adelante, se le aplica la normativa. ¿Cómo se salta de esa manera la normativa? Atenta contra el principio de legalidad. O sea, es que eso también es otra historia que yo no he visto precisamente contra al gobierno, que tiene que estar analizando esta situación. Tiene que estar, porque si ustedes están sancionando a operadores turísticos porque no cumplen, por ejemplo, el principio de unidad de explotación, ¿cómo permites todo este tipo de situaciones
que de lleno atentan a la unidad de destino turístico de Canarias, que es el artículo 3 de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias. Canarias es una unidad en destino turístico. Pero no es un tema ni de racismo ni nada, sino que no es normal. Oye, ustedes, si las personas que vengan aquí tienen que estar en perfectas condiciones en centros habilitados conforme a la Ley de Extranjería, que es una ley orgánica de defensa de derechos y libertades fundamentales de los extranjeros, donde si tú estás cometiendo una infracción administrativa, oye, pues se te va a levantar un expediente y ese expediente te conlleva la devolución. Y tú puedes ir con tu abogado y pedir la suspensión de esa devolución, es decir, con todos los derechos y garantías, los mecanismos de devolución. Pero no podemos estar al albur de las circunstancias que estamos viéndonos ahora. Y sobre todo, reitero, el tema que estamos ahora viviendo del COVID no es un tema xenófobo, sino que hay personas que, igual que le estamos diciendo a la gente que viene de fuera, oye, los tipos test, pues tiene que tener lo mismo, porque hay mucha gente, y no es inventado, vienen. Uno tiene necesidad de saber quién entra, cómo se entra. No, y sobre todo que son sociedades de distinto desarrollo. Claro. Aquí estamos peleando para controlar el COVID, para que la gente se haga las pruebas, para que la gente mantenga sus distancias, etcétera. Y estas personas vienen de unos países donde probablemente no tengan tantos controles como aquí, solamente con el tema de la enfermedad, con el tema de la pandemia. Pues ya ese es un motivo para poder tener que controlar con mucha más precisión lo que está sucediendo. Claro. Pero eso le corresponde en estos momentos al gobierno del Estado y sobre todo la coordinación, porque la coordinación es fundamental, porque a la hora de hacer estas políticas migratorias tienes muchos frentes, ¿no? Pero la coordinación es básica, porque, por ejemplo, a la gente nuestra que está ahora en situación de vulnerabilidad y exclusión social, a toda la gente que está en el desempleo, están viendo por un lado, oye, nosotros estamos en una situación y se está yendo muchísimo dinero al pago de unos hoteles, que yo no sé exactamente la cantidad que es, de pensión completa, y después te vienen gente que eso sí crean distorsiones, que te dicen, oiga, ustedes los canarios son, porque quien paga todo eso es la Unión Europea de los hoteles y tal. Y oye, eso lo pagamos todo con impuestos, porque aquí no hay nada gratis ni de la Unión Europea, ni de nada. Todo se paga y todo sale de los impuestos. O sea, entonces, yo veo que hay un infantilismo, es decir, en todo este tipo de cosas, cuando vienen aquí la gente y empiezan a decir cosas y no ves nada, sino palabras, no hechos, y tú dices, pero en manos de quién estamos. Y después la tomadura de pelo, oye, se le están haciendo PCR, sí, no. Se están mandando derivaciones a la península, no. Y entonces, claro, tú dices, no, pues son fake news, o sea, estamos viviendo en un mundo como país, pero son realidades. Es decir, yo he oído hoy por lo menos 3 o 4 veces al alcalde de Granada hablando de los que le han metido allí sin previo aviso. Se los soltaron allí y no saben ni dónde van, ni dónde se quedan, ni dónde comen, y una vez que están allí se pueden ir para cualquier lado. Pero parece que también hubo otra tanda en Sevilla, otra tanda en Málaga. Claro. Y no sabemos si cómo... Pero es que lo que achaca el alcalde de Granada es que se reúne, por lo visto los alcaldes se han reunido, como reuniones que están manteniendo con el tema de las medidas del COVID y toda esta historia, con el delegado del gobierno de Andalucía, y nadie lo informó de que iba a venir, no iba a venir. Todo esto se ha hecho, pero ni al gobierno autónomo ni a nadie. Aquí es... Por lo cual la dejadez, manipulación o despreocupación, o como le quieran llamar, con el delegado del gobierno de España, no, pero en es que Canarias, después parece ser que es similar con él. Tú oyes a Marlaska y dice que su ministerio no ha decidido nada de eso. O sea que aquí las personas se meten en un avión, se van. Eso de coordinación, ¿no ha habido una descoordinación total entre los ministros o los ministerios? Pero yo creo que intencionada. Es decir, es que a mí no me cabe en la cabeza que eso no sea intencionado.
porque es un problema que estamos palpando Por todos. lo cual no está tomando el pelo, se nos está riendo. Claro, cuando hay como intencionado siempre. Y vemos Como siempre. No, pero como ahora siempre. yo noto que es más tomadura de pelo. Sí, sí, claro. Yo veo ahora que es Hombre, el locuraciones. vicepresidente del gobierno que está enfrentándose con el reino marroquí y quiere ir a ver al rey de Marruecos, ¿para qué? ¿Para formar follón? Hombre, por favor, vamos a ser serios. Estás enfrentándote, apoyando un referéndum y tal y cual, que yo no me meto en esa historia, pero después vas a ir a ver al rey de Marruecos cuando has hecho política en contra de su política. Pero algo más que me choca, ¿no? Y me preocupa es que por parte de las dos formaciones políticas que está actualmente en el gobierno de España, que es el Partido Socialista y Unidas Podemos, tenemos en Canarias diputados y diputadas de esas formaciones políticas que son votadas en Canarias. No es que sea nacional, sino es que se ha presentado por Canarias para representar y para apoyar y llevar las medidas que hay que llevar defendiendo Canarias. Pero es que no se ha visto ni un diputado ni una diputada de Unidas Podemos ni del Partido Socialista abrir la boca, ¿eh? Pero es que no se puede. Vamos a ver. Tenemos que entender... Sí, la Unidas Podemos de Canarias pidió la dimisión de Velasco. pero aquí, en Madrid no se En Madrid pidió. le dijo, cállese que ustedes no el tienen ni voz ese ni es voto. el problema de los Ustedes están en partidos. Canarias Los es- partidos centralistas en estos momentos, que tienen diputados de todas las regiones de España, o de casi todas, tú eres uno de 50 o de 90 o de 80. Y ahí se hace lo que dice el líder. Bien. Es decir, ahí no se puede decir, no, vamos a votar. No, esto como es de Canarias, vamos a votar lo contrario. No. Si votas lo contrario, te liquidan. Entonces, esos votos para Canarias no significa nada si el líder no está de acuerdo. Y normalmente no está de acuerdo. O sea, tiene tantos problemas que Canarias no es un problema importante. Y si son 15 diputados en distintos partidos, pues peor. Es decir, o aprendemos del País Vasco, del PNV, que se ha consolidado siempre como un partido con sus 7, 8, 9 diputados y tiene grupo propio, o Canarias, si nos seguimos dividiendo en partidos políticos, nunca llegaremos a ningún sitio. Pero ¿cómo vas a llegar a un consenso en Canarias del nacionalismo cuando no se le ve ni se le espera? Bueno, pues tendremos que regenerarlo, tendremos que volverlo a plantear. No nos olvidemos que Canarias, cuando mejores resultados tuvo de Madrid, fue cuando Coalición Canaria tenía 4 diputados en el Parlamento Nacional y fueron necesarios para formar gobierno de Aznar, que es cuando vinieron todas las carreteras y todas las cosas de la circunvalación y todas esas cosas, vinieron de esa época. Después, don Román dividió Coalición Canaria y ya menos diputados. Y después, hoy juego contigo, mañana no juego. Hoy te amenazo, mañana te voto. Hoy te insulto, mañana me abstengo. No hay una política seria. Es decir, si yo me enfrento a ti, yo mañana tengo que votar y voto en contra. Pero no ¿por puedo dónde se votar pasa? una abstención. Pero ¿qué concepto de nacionalismo tenemos que tener en Canarias? Porque el concepto de nacionalismo, por lo menos el que me están transmitiendo, es el concepto de nacionalismo personalista. Aquí Claro, el nacionalismo pero eso tiene que desaparecer. brilla por su esencia. Eso tiene que desaparecer. Es decir, el problema es que el nacionalismo hoy, sobre todo un nacionalismo de izquierda, está en manos de un grupo reducido que lleva mucho tiempo ahí y que sigue explotando el tema. No tenemos un grupo nacionalista potente, porque precisamente esa gente fue la que lo rompió. Que también tuvieron culpa los otros, de acuerdo. Pero aquí o nos reunimos todos y sacamos de 6 a 8 diputados en el Parlamento Nacional como grupo político propio, o las próximas elecciones va a ser mucho más fragmentada. Es decir, con el ejemplo que está dando el Partido Socialista, vamos a tener más por Salamanca, más por Navarra, más por Segovia, más por Badajoz. Teruel existe, el otro también existe y van a existir todos.
y cada uno va a tener un diputado y vamos a tener que negociar con 50 tíos, 60 tíos para llegar a unos presupuestos generales del Estado. Eso no es operativo. No se preocupe, que ya se encargará el gobierno de sacar alguna ley, alguna reforma para ser los mismos, los que gobiernen, los que hagan. Sí, pero yo sigo diciendo, o la sociedad civil toma conciencia de la situación y se moja en política, porque el problema es que nadie se quiere mojar en política, sí, porque la clase está desprestigiada, pero se puede volver a prestigiar desde dentro y desde fuera, ¿no? Desde fuera protestando y diciendo que tal y que son tal y que son cual, desde fuera no se arregla. ¿Ves, Fernando, otro nacionalismo en Canarias? No, bueno, el tema del nacionalismo, en fin, habría que definirlo, ¿no? Porque se puede ser perfectamente canario, defender los intereses de Canarias y estar en un partido nacional, en el partido... Pero no puede, no, Fernando, pero bien, no te deja. sí. Pero vamos a hacer matizaciones, es decir, se puede ser perfectamente canario y defender bien por el Partido Socialista, sí, bien por el Partido Popular. Eso es lo que nos cuenta en elecciones. Bien. Ahora viene lo que es un poco la perversión del sistema de partido, claro, la partitocracia, que es lo que tenemos que corregir con la sociedad civil, claro, que es la sociedad civil la que tiene de alguna manera que intentar hacer una catarsis de los partidos políticos. Los partidos políticos se han convertido en centralismos democráticos puro y duro, donde la nomenclatura o dictaduras de partido bien controla, y además controla servicialmente. Es decir, como decía Spinoza, dame un cargo que te tengo enganchado toda tu vida en tu fidelidad. O sea, que es una manera de atarte, ¿no? Porque si atas a una persona por la encierra, se libra, es libre, ¿no? Si la encadenas y rompes las cadenas, es libre, pero si le otorgas el beneficio del cargo y un puesto que va a estar ahí 5 años en el Parlamento Europeo garantizado, o 4 años, ¿sabes?, de legislatura garantizado, indudablemente ahí hay un problema. Y ahí está donde tenemos nosotros que profundizar. Me refiero a la sociedad civil, porque los partidos políticos ya se han convertido en un engranaje terrorífico. Por ejemplo, en los presupuestos generales del Estado, y esto hay que decirlo, me mandaron un tema de Vox. Hay un chico joven de Vox que estaba analizando los presupuestos, y la verdad que lo hizo perfecto el chico. Dice, oye, hay una partida, no sé si lo has visto, ¿no?, de 6.000 y pico o más, era una cantidad enorme de euros, y decía, esto va para la Casa de África, que es un señor socialista que está, consorcio de no sé qué, tanto dinero, es decir, todas esas empresas públicas satélites de amiguismo, de clientelismo, de enchufismo, y esos son tantos millones que podrían ir para sanidad, que podían ir para las pensiones, que podían ir... Es decir, los partidos políticos han utilizado ese tipo de situaciones para apoltronarse, y eso está pervirtiendo el sistema, y ese sistema hay que de alguna manera regularlo. Es decir, Fernando, hace unos días en el Senado se votaba un tema que era importante para Canarias, y resulta que no me acuerdo el tema, pero resulta que el PP y el Partido Socialista votan contra. Los canarios del Partido Popular y los canarios del Partido Socialista. Algo que era beneficioso para Canarias. Vale. Hombre, porque no están... porque es disciplina de partido. Exacto, el partido dice que bien. no, dice no. Vale. A Canarias no le toca a Ciudad Real. Bien. No, está claro. Es decir, los partidos nacionalistas han funcionado, pero, por ejemplo, Coalición Canaria, ¿cuál ha sido el problema? Se apoltronó también 30 años o más de poder. La Coalición Canaria que fue perdiendo base, fue perdiendo base, entró en el pleito insular, entramos en el pleito insular, y entonces ya resulta que ha ido perdiendo fuerza, después Nueva Canaria se divide, menos fuerza, y al final se queda con un representante en Tenerife y con medio representante aquí y medio de Nueva Canaria, que ahora veremos si entregan el cargo, porque el cargo de Pedro Quevedo tiene que entregarlo a los 2 años y medio, y lo ocupa la chiquita de Coalición Canaria, que ya se habla de que probablemente no se lo den. Eso es lo más probable. Nos vamos a ir unos minutos de publicidad, y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes, compartiendo este tiempo de Más que Política, el debate político.